Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos haciendo nuestra recapitulación. Estamos hablando de los tres elementos teológicos, base, elemental, columnas principales de la teología de San Mateo. En primer lugar, lo que Mateo está queriendo transmitir es sobre la iglesia, es decir, quién conforma esta iglesia, cómo esta iglesia se manifiesta, cuáles son los elementos fundamentales de esta iglesia, porque iglesia siempre significa comunidad. Recordemos que Mateo le está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana, es decir, que están viniendo del judaísmo. Y ahora con la euangelio, con el euangelio, es decir, con el Evangelio, la buena noticia, tiene que explicar y tiene que decir cuáles son los fundamentos esenciales de esta nueva propuesta, ¿verdad?, que trae el Señor. Y esto es lo importante, saber, porque esto se tiene que vivir dentro de una comunidad. Recordemos que de por sí el judaísmo siempre se ha centrado en la comunidad, es decir, en la iglesia como tal. Todos los elementos que nos propone el Antiguo Testamento es para la comunidad, está en función de la comunidad. La conversión personal, el trabajo personal, la acción personal, todo siempre en función de la comunidad. Y ahora entonces, eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Esa primera parte, la parte eclesial, que es fundamento del Evangelio de San Mateo. Y ahora nosotros desde hoy queremos comenzar a reflexionar sobre el segundo pilar de la teología de San Mateo, y es justamente Jesús que viene en medio de nosotros, Jesús que se presenta en medio de nosotros y nos trae la ley. La ley de Cristo es entonces el segundo elemento.
El primero, la iglesia. El segundo, la ley, es decir, las normas, entre comillas, la Torá. Recordemos que entonces Mateo aquí también nos está presentando de una manera maravillosa, ¿verdad? Primero la iglesia, es decir, la razón de ser de la presencia de Dios, su encarnación está en función de la comunidad, de la iglesia. La salvación propuesta por Dios es justamente a nivel de iglesia. Y ahora pasamos al segundo elemento, cuando nosotros entendemos lo que significa ese compromiso eclesial a través de un bautismo, que lo vamos haciendo pero desde pequeñitos, en el sentido de que vamos trabajando como comunidad donde nos responsabilizamos de construir, ¿verdad?, esta nueva tierra, este nuevo cielo, como nos habla también el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nuevos cielos, nueva tierra. Bueno, y de esta manera viene la propuesta de la ley de Cristo. Es decir, se está refiriendo en síntesis al Antiguo Testamento, que sería la Torá. La Torá, como sabemos, centro, fundamento de todo el vivir del judaísmo. Mateo escribe a judeo-cristianos, es decir, a aquellos que están proviniendo del judaísmo y saben muy bien lo que significa una ley. Justamente Torá significa ley. Y así nos vamos metiendo poco a poco en este camino de la propuesta del Evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco entonces en qué consiste esta segunda columna, como un colofón, ¿verdad?, de todo lo que ya hemos estudiado, pero que ahora se nos presenta de una manera mucho más centrada y de una manera mucho más esquemática. Lo otro era en forma de capítulos, de versículos, cómo nosotros íbamos entendiendo dentro de una estructura general, pero ahora nos centramos principalmente en ese punto, en ese elemento teológico que es la ley de Cristo. ¿Qué significa entonces la ley de Cristo? Después de proclamar justamente felices a los pobres, en el mismo punto de partida del Sermón de la Montaña, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, no crean que he venido a destruir la ley y los profetas. Ya comienza con este punto, con este elemento. No crean que he venido a destruir el Antiguo Testamento. No vine a destruir la Torá, absolutamente, ni los profetas. Famoso Tanakh, ¿verdad? Torá, Nevi'im, Ketubim. Las tres partes esenciales de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos está diciendo no he venido a destruir la ley, se está refiriendo directamente a la Torá. No he venido a destruir, sino a cumplirla. Jesús mismo entonces que la cumple, es decir, aquí nosotros encontramos y Jesús con su presencia revaloriza todo lo que es la ley entonces, todo lo que significa la revelación de Dios a través de las normas, de los mandamientos, de la propia ley. Porque la ley de por sí es la elucubración, el pensamiento, ¿verdad?, puesto por escrito en normas y en formas de comportamiento y en normas y en actitudes de vida para que nosotros, o sea, el hombre, pueda vivir de acuerdo a esa propuesta que Dios está ofreciendo como euangelio, como buena noticia. En verdad les digo, mientras permanezcan cielo y tierra, ni una jota ni un acento de la ley han de pasar hasta que vengan a cumplirse. Y en este sentido nos vuelve a reforzar, a subrayar, a decir que lo esencial y lo fundamental de la ley no será tanto la ley por la ley, sino que en darle cumplimiento, en hacer que esa ley se ponga en funcionamiento, que realice y que dé frutos en la vida del hombre. En la primera iglesia judeocristiana, es decir, en lo que nosotros le llamamos el catolicismo, porque el católico es justamente aquel que se abre a todos. Y esta es la nueva propuesta de Jesucristo. Jesucristo en realidad es católico en este sentido pleno de la palabra, porque católico, catolicismo significa la apertura y la escucha a todos. Para el Evangelio, para Jesús, no hay acepción de personas. Cualquiera de los elementos reflexivos que nosotros encontramos dentro de la iglesia que está comenzando, el elemento básico, elemental, fundamental es justamente la apertura, es el catolicismo. No vine entonces solamente para los sanos,
O sea, vos te considerás que sos sanito. No, yo vine principalmente para aquellos que necesitan, para aquellos que están enfermos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El próximo Sínodo de Obispos introducirá un nuevo método de trabajo. El objetivo es dar voz al mayor número de católicos posible. Comenzará siempre con una fase local y para ayudar a que cada diócesis lo organice eficazmente, el Vaticano ha presentado un documento temático y un vademecum con las instrucciones. Un sínodo es una experiencia, es el ejercicio de escuchar al Espíritu Santo, escuchando los unos a los otros. Se trata de realizar una verdadera y auténtica conversión, no solo a nivel pastoral, sino espiritual y según la línea del Concilio Vaticano II. El tema del próximo Sínodo de Obispos es cómo conseguir una iglesia más sinodal, como en los primeros tiempos del cristianismo. El Sínodo de Obispos arrancará con una ceremonia en Roma el 10 de octubre y la asamblea final será 2 años más tarde, en octubre de 2023. Se comenzará a nivel local, con sínodos diocesanos. En los próximos 6 meses, los obispos pedirán a los laicos que respondan a preguntas como estas. Cuando decimos nuestra iglesia, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué personas o grupos son apartados de la iglesia de forma directa o indirecta? ¿Cómo promovemos en nuestras comunidades un estilo comunicativo libre y auténtico? ¿Cómo se escucha a los laicos y concretamente a los jóvenes y las mujeres? Para que los obispos puedan consultar con el mayor número de católicos posible, el Vaticano ha lanzado un documento sobre qué es la sinodalidad y cómo los obispos pueden implantarla en su diócesis. Es muy importante que cada diócesis pueda adaptar estas líneas guía a su contexto local. La sinodalidad no es una técnica, no hay un modo único de llevarla a cabo. Los documentos también advierten de peligros como entender la sinodalidad como un parlamento o reducir la sinodalidad al sínodo de obispos. El sínodo de los obispos es una manifestación de la sinodalidad, pero no la única, no la única. Hay otras manifestaciones de sinodalidad en la Iglesia, como son los consejos pastorales, consejos episcopales, y puede haber otras. En octubre, el Papa Francisco inaugurará el sínodo. Una semana más tarde y por primera vez en la historia, cada obispo hará lo mismo en su diócesis. Todas las reflexiones que se recojan en las diócesis serán analizadas por los obispos a nivel nacional y luego a nivel continental. El último paso será el encuentro mundial en Roma. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo este camino tan interesante, tan bueno de San Mateo como una recapitulación, finalización, un poco conclusión. La parte conclusiva central de esta segunda columnita que nos presenta la teología de San Mateo es sobre la ley de Cristo. La ley de Cristo. Quiere decir que cuando entendemos que todo está en función de la comunidad, la misma revelación en función de la comunidad, la encarnación, Dios que se hace presente en medio de nosotros, es a favor de la comunidad, ahora entonces nos damos cuenta que dentro de esta comunidad necesitamos de ciertas normas, ciertas leyes de la Torá, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces es donde nosotros estamos hablando de cuál es esta ley de Cristo. Y por eso comenzamos diciendo que la ley de Cristo, justamente cuando se está presentando, Él nos dice, yo no he venido a destruir la ley, es decir, del Antiguo Testamento, la Torá, sino que yo he venido a darle cumplimiento. Y entonces en esta primera comunidad judeo-cristiana, estas palabras se tomaron a la letra, ¿verdad? A la letra, así como suena verdaderamente. No he venido a destruir nada, sino que a cumplirlo, a darle cumplimiento. Y por lo tanto era preciso, ¿verdad?, cumplir la ley antigua, estar viviendo. También al comienzo ellos piensan y no comienzan a abrirse del todo, o sea, no son tan católicos, digamos, como Jesús era católico, ¿verdad? Hasta que después llegamos con Pablo. Pablo es el que le dará este salto cualitativo importantísimo dentro de lo que Jesús estaba predicando. O sea, Pablo es el que entiende, comprende y da ese paso tan importante dentro de esta comunidad judeo-cristiana. Porque ellos, como decíamos al comienzo, se cierran un poco también como una secta cualquiera, donde solamente mira su propio ombligo, ¿verdad? Mira solamente lo suyo, sus propios intereses, lo que le interesa, ¿verdad? Entonces nos cuesta abrirnos a los otros. O sea, muchas veces parece que es más fácil decir en un mundo tan acelerado, en un mundo donde no tenemos tiempo, parece, de concentrarnos y de mirar a esa persona que está a nuestro alrededor y que tal vez está necesitando y que hace parte esencial de nuestra comunidad, muchas veces y entonces nosotros pasamos de largo todo, pasamos por encima. Entonces lo hay ahí con este judaísmo. Al comienzo era mucho más fácil mirar simplemente dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra comunidad, sin abrirnos a las otras necesidades de los demás. Y entonces, todo el Evangelio de Mateo es una especie de comentario cristiano a estas palabras. La ley es decisiva. Es necesario que la vida de los hombres venga a regularse a partir de lo divino. Es necesario que esta vida tenga un orden y un buen sentido. Esto es lo elemental, ¿verdad?, de la ley como tal, que se te está presentando, ¿verdad? Pero después vamos a ir viendo que en la medida en que nosotros tenemos las leyes por las leyes, pero donde nosotros no llegamos a asumir esa ley como un camino para poder entonces nosotros afrontar situaciones de la vida, ciertamente que después esa ley también se puede volver peligrosa, ¿verdad?, para nosotros, porque nos encierra y pensamos que es solamente eso que está escrito ahí, ¿verdad? Es necesario entonces que esa vida tenga un orden y tenga un buen sentido. Pero ¿qué sentido y qué orden es ese? Ahí está la pregunta entonces esencial. Y estas preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos con respecto a qué sentido tiene o qué orden nosotros necesitamos dentro de este camino del seguimiento de Jesucristo, o mejor dicho, del mismo compromiso con Dios, ¿verdad?, con nuestro Creador. Y entonces viene como respuesta. El cumplir la ley y los profetas tienen en Mateo un sentido doble. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos, comenzar a reflexionar, a mirar, a entender
¿Cuál es la propuesta concreta entonces del Evangelio de Mateo? Se trata en primer lugar del cumplimiento profético. Toda la Escritura era un camino, era un esbozo. Toda la Escritura entonces, un camino, un esbozo, entonces que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para poder llegar verdaderamente a lo esencial y a lo fundamental. Solo en Jesús. Y aquí llega a su interno cumplimiento. Solo en Jesús y aquí llega a su interno cumplimiento. Con esto estamos diciendo entonces que en la medida en que nosotros reflexionamos, entendemos y sabemos cuál es la propuesta de Dios, por qué de estas leyes, de qué nos sirven en síntesis, en la medida en que nosotros vemos, entendemos cuál es la finalidad de ello, entonces podemos llegar a este verdadero cumplimiento, como lo hace Jesús. Se ve lo que era oscuro, se comprende lo escondido, se valora lo difícil, se estructura todo. Qué linda expresión entonces. Aquí nosotros podemos ver, dice esta ley, que nos trae aquello que era oscuro, aquello entonces que no llegamos a discernir. Venía como esa oscuridad, ¿verdad? Entonces se nos obnubila todo, se vuelve oscuro. Después, por otra parte, se comprende lo que está escondido. Entonces, eso es como un tesoro escondido, justamente, ¿verdad? Porque algo tan maravilloso, algo tan lindo, pero que sin embargo no estamos descubriendo. Después, por otra parte, nos dice también, se valora lo difícil. La ley de por sí, entonces, no es que te quita responsabilidad, no es que te quita entonces el esfuerzo, la lucha, tomar la cruz y seguirle al Señor, sino que al contrario. Ñande go peala ya sharireña endurirea lleva peñande yarañe eupe peñande ya le cope puaca veña y contemeba ya agua peñande yarara bucuere. Y por eso te está diciendo justamente que nosotros podemos valorar, ver aquello que es difícil para poder seguirlo a Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti, una alabanza a ti. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando la teología de San Mateo. Ahora nosotros nos estamos proyectando justamente hacia aquello que es esencial, ¿verdad? Porque entendiendo esta buena noticia, esta ley de Cristo, es decir, aquello que se nos trae que parecen que son mandamientos, normas, leyes simplemente. Sin embargo, nos dice que, antes que nada, a través de estas leyes, de lo que el Señor nos propone, se ve lo que era oscuro, se comprende lo que está escondido, se valora lo difícil y así se estructura todo. Qué lindo que es esto cuando te habla de una estructura. ¿En qué sentido te habla de la estructura? La estructura es cuando nosotros, esa es la estructura. Es una estructura mental donde yo me organizo y sé qué es lo que quiero y hacia dónde estoy caminando. Entonces uno se estructura mentalmente y hace ese camino. Después,
Por otra parte, decimos que esta ley, la gran verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, ha de cumplirse. Entonces la ley, está la ley, pero detrás de la ley hay algo que está oculto. Y lo importante es entonces descubrir, por eso decíamos el tesoro escondido. Oína, pero dayayuhuina, dayaheshaina. Incluso por eso es que San Mateo, ¿se acuerdan? Que nos presentaba esto del tesoro escondido, ¿verdad? Aquel que lo encontró, ¿qué hizo? Bueno, y aquel que lo encontró justamente vendió todo lo que tenía, ¿verdad? Y entonces después se pone en camino, va y busca verdaderamente, hace todo para poder vender y luego para después venir y ponerse y compra, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Compra todo lo que él está encontrando allí, porque ese valor que estaba escondido es justamente la presencia de Jesús. Ese es su evangelio. ¿Y detrás de qué estaba escondido? Y estaba escondido detrás entonces de lo que nosotros le estamos llamando, ¿verdad? La misma ley, es la misma ley, las mismas normas. Detrás de eso está lo oculto. No nos quedemos simplemente en esa ley por la ley, sino que detrás de la ley nosotros vamos a encontrar el verdadero valor de lo que se nos está presentando. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ha de cumplirse todas esas leyes, está oculto ahí ese verdadero tesoro. A ello se invita también entonces a los cristianos. Los seguidores de Jesucristo lo que tienen que hacer es seguir a Cristo, pero siguiendo las leyes siempre. Yo no vine a cambiar nada, En su segundo sentido, este es el primer sentido, buscar en la ley misma el tesoro escondido. En su segundo sentido, cumplir la ley significa vivir en el amor que en Jesucristo se desvela como auténtica verdad del Antiguo Testamento. En el doble sentido, decíamos, y este segundo sentido, entonces vivir en el amor que en Jesucristo se desvela. Vivir en el amor que en Jesucristo se desvela. O sea, todo lo que nosotros vamos entendiendo, cómo lo vive Jesús, porque fíjense que Jesús entonces nos da a entender bien cómo se debe utilizar la propia ley, cómo se debe interpretar, mejor dicho, ¿verdad? Una vez que yo interpreto esa ley, lo pongo en acción. El problema es cuando nosotros quedamos simplemente en la ley. Upepeña mondoro veite. La ñande upean de yaya posenos a peje y jaisa upepe. Entonces, así hoy la yaya poponas en las cosas. Upepeña pa atas andigatumo ahí ya ¿verdad? Porque nos quedamos en algo que se nos vuelve simplemente externo, ¿verdad? El cumplir por cumplirlo. Y eso sí que después se nos vuelve como un yugo muy pesado. Nosotros así llegamos a la ley cristiana, ¿viste? Ahí recién llegamos entonces a la ley cristiana. Verdaderos cristianos significan entonces los que, leyendo la ley, interpretándola, se ponen en ese camino de procurar darle vida, procurar entonces darle el sentido propio de lo que nosotros hemos leído, hemos entendido en esa ley, en ese mandamiento, en esa regla escrita. Ciertamente es menos que la ley judía, no se detiene en preceptos minuciosos, no se para en los detalles y nos centra en un ambiente de interna libertad. Y aquí está lo esencial, porque nos va centrando en qué cosa, en un ambiente de interna libertad. En la medida en que nosotros vamos entendiendo, en la medida en que nosotros nos vamos fortaleciendo, ciertamente que allí aparece, ¿verdad? Y nos centra en ese ambiente de una libertad interna que tiene que salir desde adentro, de esa libertad que nosotros tenemos en el corazón y desde ahí está saliendo, ¿verdad? Esa es la interna libertad que nosotros vivimos y es la libertad de reinterpretar, de entender que esto, como dice Pablo, es como esa muleta que nos ayuda a caminar. Una vez que nosotros llegamos a esa interpretación plena, upepeña diga tu taman yaguata,
Añandeñón de Mayabatata. Upebe nañecotemo abeima, ¿verdad? No se necesita de la muleta cuando uno está sano, curado. La ley es presentada entonces como esa normativa que me ayuda a dar los pasos, pero siempre tiene que ser, me tiene que llevar a una curación interior. Y eso significa una libertad interior. Y por lo tanto, no manda, sino que invita. No manda, invita. Todo lo que se vuelve entonces como una exigencia simplemente externa, pero que no convence al hombre, que no llega a lo esencial y a lo fundamental, evidentemente que después también nos mata, o sea, la ley que nos destruye. Pero por eso mismo, nuestra ley cristiana es más, es mucho más que la judía. Exige una interiorización total. Se dan cuenta, queridos amigos, aquí entonces está el aspecto de la interiorización. Interiorizar significa entonces entrar en lo esencial y en lo fundamental de la ley como tal. Porque la ley entonces no viene a ser simplemente un cumplimiento externo, sino que quiere decir que nosotros vamos un poco más, exige una interiorización total. La misma ley cristiana entonces nos va a exigir más porque nos dice que esa interiorización llega a ser parte, viene a ser esencia de mi mismo caminar. No me voy a mover simplemente por las cosas externas, sino que de aquello que sale del interior del corazón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos.
Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día el Señor se nos presenta y como siempre la palabra de Dios que nos encamina
el sendero, es la luz que va iluminando nuestro camino. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 3 del 12 al 17. Leitmotiv, idea central, el amor encima de todo. Qué lindo. Aquí nosotros ya tenemos el resumen, queridos hermanos, de lo que significa para el cristiano, para cada uno de nosotros, caminar, hacer este sendero de amor que significa una entrega, una generosidad total. Escuchemos lo que Pablo está escribiendo y está diciendo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimiento de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Queridos hermanos, con estas terminologías y con algunos ejemplos concretos, ciertamente que esto podemos alargar y podemos agregar más elementos de lo que significa una demostración verdadera de amar a Dios en primer lugar, para poder amar a nuestro prójimo, es decir, y esto significa, por ejemplo, el matrimonio. Esto es hermoso, ¿verdad? Cuando uno lo piensa desde aquí. ¿Por qué? Porque justamente Dios se manifiesta en la otra persona. Entonces siempre significa el amor de Dios que tiene que manifestarse, y por eso te va diciendo estas características de cómo tenemos que vivir unidos. En primer lugar dice, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Compasión. Es decir, padecer con, eso significa la compasión. O sea, entonces con, yo, compañero, compadecerse, compasión, ¿entienden? Esto es importante, la ñandeña entiende, entonces vamos a procurar vivir. Después de amabilidad, batecoba ñande upebe lleva, ñandene ema, taba ñande hay ñandero, canguerota y nasu, taba ella bañandea, lleva peñandera pichacueran die. Después de humildad, esto también, pero algunas veces queremos ser muy orgullosos, ¿verdad? Queremos estar por encima de los demás, ñande jay guapa oí, el areta she, etcétera, etcétera. Entonces la humildad significa abajarse y reconocer la misma condición. Humus, humildad, Adam, Adamá, de ahí viene el hombre, somos entonces barro y por eso nos reconocemos también de la misma condición de nuestro hermano que está a nuestro lado. Queridos hermanos, pidamos estas gracias tan lindas que el Señor hoy nos está diciendo. Compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y estamos haciendo este camino muy interesante en que nos encontramos, ¿verdad?, concentrados, profundizando lo esencial y lo fundamental de esta teología de San Mateo. Y en el colofón, ¿verdad?, encontramos por primera parte lo esencial y lo fundamental que es la iglesia, es decir, la comunidad donde el hombre se realiza. De la teología de Mateo, esta es la primera y esencial materia teológica. Luego, ahora estamos viendo sobre la ley de Cristo. Y cuando hablamos de la ley de Cristo, estamos hablando de una interiorización. Upea dice hina, ñamoingue peñane ñi ame, ñamoingue peñane aputu ume, peñane conasome, aupea ñande yagüero guatana. Quiere decir que no necesitamos reglas o normas externas que vengan a de estilo chicote, de estilo paliza, no. A veces hija ñande oilla, bueno, sea y cuaoi, va ella para allá, porque yo estoy convencido, porque yo siento y porque yo estoy viviendo, ¿verdad?, esa gracia y esa fuerza de Dios. Bueno, y desde aquí entonces nosotros nos damos cuenta que como es
una interiorización total, es una exigencia de que yo haga parte de mi propia vida, entonces si es cierto que no se preocupa de los detalles rituales, penetra, sin embargo, hasta las mismas actitudes. Penetra hasta las mismas actitudes. Esto significa, queridos amigos, penetra hasta las mismas actitudes, quiere decir que llega a ser parte de nuestra genética, ya yo entre comillas. Viene a ser parte de nuestro chip. Peñande puto ube y queriré ya pañande, pelle ya po, añande ya po ponama porque añande ya iguama. Te sale casi como decir automáticamente, porque estás convencido, porque lo hiciste parte de tu vida. Es esencia de tu ser. Y por eso te dice justamente, penetra hasta las mismas actitudes. Mi actitud ahora es esa actitud de vivir esa ley, ese mandamiento, esas normas, esas reglas que Dios me ofrece para que yo me pueda realizar, pero eso yo ya lo hago ya tan intrínsecamente, ¿verdad? Dentro de mí, que entonces eso ya me sale automáticamente, ¿verdad? No se preocupa solo de matar. Habla, por ejemplo, del odio. No le importa solo el adulterio, le interesan los deseos. ¿Se dan cuenta entonces? Ahí nos hace entender muy bien, ¿verdad? Vamos a mirar un poco este capítulo 5, ¿verdad? Porque esta era la propuesta esencial y fundamental. Entonces decía que no es luego simplemente el matar o no matar. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que maldice será condenado a la gehenna del fuego. Entonces se dan cuenta, aquí ya no es simplemente matar, sino que aquí la propuesta, cuando uno hace parte en su propia actitud, esta es la actitud, Baisha Bashe Ayeva, Añe presentar, Baisha Bashe Añe relacionar, Besera Pisacuerandie. ¿Cuál es la esencia y la fuerza de mi misma vida en relación a los demás? Entonces aquí cambia tu actitud. Es la actitud, es la forma de pensar, la forma de ser, la forma de obrar, la forma de actuar. Después también con respecto al adulterio, decíamos en el 27, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. Muy bien, hoy moravea. Vea las normas, vea la ley. Entonces, Antiguo Testamento, estilo policía, hoy o mañana, pillan infragante o lo que sea, entonces, o de apedreas y cuay. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Entonces, por eso decía que ese adulterio, en este caso, ¿verdad? No solamente en el hecho de consumarlo, de hacerlo, ayapó, ayema. Entonces, ayapó, sino que incluso ya solo en el hecho de maquinarlo, el desearlo. Porque entonces quiere decir que yo a través de ese deseo lo que estoy haciendo es alimentar entonces una actitud mía con respecto a un adulterio. Ya es un adulterio en potencia. Entonces, upealande, rejechara, pende a tu un rejechara, lleva pende con asome, pende ni ame, va ella va a ser ni relacionar, va a la ella, va ella para mañana, lleva. Son entonces concretos, esos son ejemplos, ¿verdad? Hay muchos más, pero aquí solamente estamos diciendo algunos de estos ejemplos, lo que significa verdaderamente esa actitud y pajúa. La ley entonces para Mateo no es simplemente la ley por la ley, sino que es una asunción verdadera del corazón, de la vida, que nos ayuda, ¿verdad?, a afrontar estas situaciones. Bueno, la ley cristiana pide una disponibilidad absoluta. Otro elemento de Mateo dentro de su teología. Es la persona entera la que debe ponerse al servicio de la verdad. Ha de perder la vida por ganar el reino, que es amor, perdón y ayuda. Entonces es la persona la que debe ponerse al servicio de la verdad.
Entonces por eso nos está diciendo una disponibilidad absoluta. No podemos nosotros entonces como decir, bueno, Abe 10%, Pepe 10%, Amo 5%, Amo 30%, lo que sea. Sino que ñanteco Abe, Peñan de Yarara Pucueri, ¿verdad? Detrás de esa doctrina verdaderamente de lo que nosotros queremos vivir, la propuesta del Señor es una propuesta 100%. La propuesta del Señor es aquella a la que nosotros nos lanzamos totalmente, ¿verdad? La propuesta del Señor es aquella que nosotros estamos asumiendo en el día a día y entonces nos vamos fortaleciendo desde ahí, ¿verdad? Entonces, debe ponerse siempre al servicio de la verdad. Nosotros hemos de perder la vida por ganar el reino, nos está diciendo. Qué lindo entonces, queridos hermanos, reflexionar desde este punto de vista y sobre todo sabiendo que la ley no es simplemente entonces el cumplimiento externo, sino que hacer parte y llegue a formar y sea una actitud en el corazón y en la forma como nosotros actuamos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.